Pero cuando llegó la 80ª noche, ella dijo, y tras de abrazarse con mucha ternura y felicitarse mutuamente por su dichoso arribo, los tres príncipes se sentaron a comer juntos, y después de la comida tomó la palabra el príncipe Alí, que era el mayor, y dijo, «Oh hermanos míos, tenemos por delante toda la vida para contarnos las particularidades de nuestro viaje. Ahora solo se trata de mostrarnos unos a otros la rareza traída, motivo y fruto de nuestra empresa, a fin de que podamos hacernos justicia de antemano, y ver aproximadamente a quién dará la preferencia nuestro padre el sultán con respecto a nuestra prima, la princesa Nurenahar». Y se calló por un momento y añadió, «Por mi parte, como soy vuestro hermano mayor, voy a revelaros mi hallazgo. Sabed, pues, que mi viaje fue a la India marítima, al reino de Bishangar, y todo lo que he traído es esta alfombra de plegaria sobre la cual me veis sentado, y que es de lana corriente y de una apariencia sin suntuosidad. Pero merced a esta alfombra espero conquistar a nuestra prima». Y contó a sus hermanos toda la historia de la alfombra volante y sus virtudes, y cómo se había servido de ella para, en un abrir y cerrar de ojos, regresar desde el reino de Bishangar. Y para dar más valor a sus palabras, rogó a sus hermanos que se sentaran con él en la alfombra, y les hizo efectuar por el aire un viaje que duró lo que un parpadeo, y que en otros vehículos hubiera necesitado meses para llevarlo a cabo. Luego añadió, «Ahora supongo que me diréis si lo que habéis traído puede compararse con mi alfombra». Y cuando hubo acabado de ensalzar de tal suerte el objeto que poseía, se calló. Y a su vez tomó la palabra el príncipe Hasán y dijo, «En verdad, oh hermano mío, que esta alfombra volante es cosa prodigiosa, y en mi vida la he visto parecida. Pero por muy admirable que sea, ambos convendréis conmigo en que puede haber en el mundo otras cosas dignas de atención. Y para daros prueba de ello, aquí tenéis este canuto de marfil, que a primera vista no parece una rareza tan extraordinaria. No obstante, podéis creer que me ha costado lo que me ha costado y que, a pesar de su apariencia modesta, es un objeto de lo más maravilloso. Y no dudaréis en creerme cuando hayáis aplicado un ojo al extremo de este canuto donde tiene este cristal. Mirad de la manera que voy a enseñaros». Y acercó el canuto de marfil a su ojo derecho, cerrando su ojo izquierdo y diciendo, «Oh canuto de marfil, hazme ver enseguida a la princesa Nurenahar». Y miró a través del cristal, y sus dos hermanos, que tenían los ojos fijos en él, llegaron al límite del asombro al ver que de repente se le demudaba el semblante y se ponía muy amarillo, como bajo la pesadumbre de una gran aflicción. Y antes de que tuviesen tiempo de interrogarle, exclamó, «No hay fuerza ni recurso más que en Alá. Oh hermanos míos, en vano fue que los tres emprendiéramos un viaje tan penoso en espera de la dicha. Ay, dentro de algunos instantes nuestra prima estará sin vida ya, porque acabo de verla en su lecho rodeada por sus mujeres llorosas y por los eunucos desesperados. Vosotros mismos juzgaréis, por cierto, del estado lamentable a que se ve reducida para calamidad nuestra». Y así diciendo entregó el canuto de marfil al príncipe Alí, indicándole que formulara mentalmente el anhelo de ver a la princesa. Y el príncipe miró a través del cristal y retrocedió tan afligido como su hermano. Y el príncipe Hossein le quitó de las manos el canuto y vio el mismo espectáculo entristecedor, pero lejos de mostrarse tan afligido como sus hermanos se echó a reír y dijo, «Oh hermanos míos, refrescad vuestros ojos y calmad vuestra alma, pues, aunque a juzgar por lo que hemos visto es bastante grave la enfermedad de nuestra prima, no podrá resistir a las propiedades de esta manzana que aquí veis y cuyo solo aroma resucita a los muertos en el fondo de sus sepulcros». Y en pocas palabras les contó la historia de la manzana y sus virtudes y los efectos de sus virtudes, y les aseguró que sin duda curaría a su prima. Al oír estas palabras, exclamó el príncipe Alí, «En ese caso, oh hermano mío, no tenemos más que transportarnos con toda diligencia a nuestro palacio utilizando para ello mi alfombra, y experimentarás en nuestra bienamada prima la virtud salvadora de esa manzana». Y los tres príncipes dieron orden a sus esclavos de que montaran a caballo para reunirse con ellos más tarde, y les despidieron. Luego, sentándose en la alfombra, formularon a su vez el mismo deseo de ser transportados al aposento de la princesa Nurenahar,
y en un abrir y cerrar de ojos encontráronse en medio de la habitación de la princesa sentados en la alfombra. Así es que, cuando las mujeres y los eunucos de Nurenahar vieron de pronto en la estancia a los tres príncipes sin comprender cómo habían llegado, se sintieron poseídos de terror y asombro. Y los eunucos les desconocieron en un principio tomándoles por extranjeros, y ya estaban a punto de arrojarse sobre ellos cuando volvieron de su error. Y los tres hermanos se levantaron de la alfombra enseguida, y el príncipe Hossein se acercó con presteza al lecho en que yacía Nurenahar en la agonía, y le acercó a las narices la manzana maravillosa. Y la princesa abrió los ojos, movió de un lado a otro la cabeza, mirando con ojos asombrados a las personas que la rodeaban, y se incorporó. Y sonrió a sus primos, y les dio a besar su mano, deseándoles la bienvenida. Y se informó de su viaje, y le hicieron presente cuán dichosos eran de haber llegado a tiempo para contribuir a su curación con ayuda de Alá. Y las mujeres la enteraron de cómo habían llegado los tres hermanos y de cómo la había vuelto a la vida el príncipe Hossein, haciéndole aspirar el olor de la manzana. Y Nurenahar les dio las gracias a todos, y al príncipe Hossein en particular. Luego, como mandara ella que la vistiesen, sus primos se despidieron, haciendo votos por la larga duración de su vida, y se retiraron. Y dejando a su prima al cuidado de las mujeres, los tres hermanos fueron a echarse a los pies de su padre el sultán y le presentaron sus respetos. Y el sultán, que ya estaba prevenido por los eunucos de la llegada y de la curación de la princesa, les levantó y les abrazó, y se alegró de verles llegar con buena salud. Y tras de dar rienda suelta de aquel modo a su mutuo afecto, los tres príncipes presentaron al sultán la rareza que había traído cada uno de ellos, y después que le hubieron explicado lo que tenía que explicarle acerca del particular, le suplicaron que diera su opinión y manifestara su preferencia. Cuando el sultán hubo oído todo lo que sus hijos quisieron decirle para encomiar lo que habían traído, y cuando hubo escuchado sin interrumpirles lo que contaban con respecto a la curación de su prima, se quedó silencioso por algún tiempo reflexionando profundamente. Tras de lo cual levantó la cabeza y les dijo: «Oh hijos míos, el asunto es muy delicado, y resulta todavía más difícil de resolver que antes de vuestra marcha, porque por un lado encuentro que las rarezas que me traéis se equiparan con toda justicia, y por otro lado veo que, cada una por su parte, todas han contribuido por igual a la curación de vuestra prima. En efecto, el canuto de marfil fue el primero en descubrir lo que ocurría a la princesa, y la alfombra os transportó a presencia suya con toda diligencia, y la ha curado la manzana, pero no se habría producido con asentimiento de Alá tan maravilloso resultado si hubiese faltado alguna de esas rarezas. Así es que al presente veis a vuestro padre más perplejo aún que antes para hacer su elección. Y vosotros mismos, que estáis dotados del sentido de la justicia, debéis hallaros tan perplejos y fluctuantes como yo me hallo». Y habiendo hablado de tal suerte con sabiduría e imparcialidad, el sultán se puso a reflexionar acerca de la situación, y al cabo de una hora de tiempo exclamó: «Oh hijos míos, me queda un solo medio para salir del atolladero, y voy a indicároslo. Consiste, oh hijos míos, en lo siguiente. Como hasta la noche os queda tiempo todavía, coged cada cual un arco y una flecha, y saliendo de la ciudad, id al Meidán donde se celebran las justas de caballeros, y yo iré con vosotros. Y declaro que daré por esposa la princesa Nurenahar a aquel de vosotros que tire la flecha más lejos». Y los tres príncipes contestaron con el oído y la obediencia, y fueron juntos al Meidán, seguidos de numerosos oficiales de palacio. Y como el príncipe Alí era el mayor, cogió su arco y una flecha y tiró el primero, y el príncipe Hasán tiró el segundo, y su flecha fue a caer más lejos que la de su hermano mayor. Y el tercero en tirar fue el príncipe Hossein. Pero ninguno de los oficiales apostados de trecho en un largo recorrido vio caer su flecha, que hendió los aires en línea recta y se perdió en la lejanía. Y corrieron y la buscaron, pero a pesar de todas las pesquisas y de la atención que en ello se puso, no fue posible encontrar la flecha. Entonces, ante todos sus oficiales reunidos, el sultán dijo a los tres príncipes: «Oh hijos míos, ya veis que la suerte está echada. Aunque parezca que tú, oh Hossein, eres quien llegó más lejos, no eres el vencedor, porque es necesario que se encuentre la flecha para que la victoria se pronuncie evidente y cierta.
y me veo en la obligación de declarar vencedor a mi segundo hijo Hasán, cuya flecha ha caído más lejos que la de su hermano mayor. Así pues, oh hijo mío Hasán, eres tú incontestablemente quien llegará a ser esposo de la hija de su tío, la princesa Nurenahar, porque ese es tu destino. Y habiendo decidido de tal suerte el sultán, dio al punto las órdenes oportunas para los preparativos y las ceremonias de las bodas de su hijo Hasán con la princesa Nurenahar. Y pocos días después se celebraron las nupcias con gran magnificencia. Y he aquí lo referente al príncipe Hasán y a su esposa Nurenahar. En cuanto al príncipe Alí, no quiso asistir a las ceremonias del matrimonio, y como era muy viva su pasión por su prima y no tenía objeto en lo sucesivo, no pudo resolverse a vivir en palacio, y en sesión pública renunció de buen grado a la sucesión al trono de su padre, y vistió el hábito de derviche, y fue a ponerse bajo la dirección espiritual de un jeique reputado por su santidad, su ciencia y su vida ejemplar, en el fondo de la más retirada de las soledades. Y esto es lo referente a él. Pero por lo que atañe al príncipe Hossein, cuya flecha habíase perdido en la lejanía, he aquí lo que aconteció. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co